El sonido de la respiración rota de mi hija al otro lado de la línea fue el tono exacto que hizo añicos el frágil cristal de mi paz, minuciosamente construida durante 25 años de vida adulta. Era la voz de mi niña, Sofía, temblando con una humedad desconocida, una mezcla de dolor físico y la humillación más profunda que puede sentir un alma que creció pensando que era dueña de su propia dignidad. Mamá, me golpearon y mi esposo se quedó mirando. La palabra golpearon no resonó en la línea. Se hundió, pesada y helada en el centro de mi pecho. Un peso que instantáneamente resucitó una furia antigua, un fuego que yo misma había aprendido a ahogar con agua fría de la lógica y la resignación para poder sobrevivir a mi propia juventud. El hombre, mi yerno, David, el que había jurado protegerla en el altar, el que yo había creído que era la seguridad que mi hija merecía, se había convertido en una estatua de sal, un testigo, un cómplice. La ira se encendió. Es un cobarde. Dejé caer el teléfono en el escritorio sin colgar, sin terminar la conversación, porque la formalidad de la despedida ya no existía en el mundo que acababa de nacer. El cubículo de mi oficina, con el olor a papel y desinfectante, se disolvió. Mi vida como Rosa, la directora de contabilidad, terminó. La mujer que se levantó de la silla giratoria era Rosa, la matriz, liberada de toda convención. El camino hacia su casa era un túnel de luz cambiante, y la conducción era un acto mecánico que solo servía para filtrar el torrente de memoria y dolor que inundaba mi mente. No era solo la agresión, era la sospecha que había estado creciendo, lenta y silenciosa, como un moho venenoso en la base de su matrimonio. Había notado el adelgazamiento de Sofía, la forma en que su risa se había vuelto más nerviosa, cómo sus ojos ya no se anclaban en los míos, sino que planeaban, buscando una aprobación invisible. ¿Por qué? Desde el principio, la familia de David, los Valdés, había sido una madeja de afecto asfixiante. El suegro, don Ricardo, un hombre de negocios con una pátina de hierro, y la suegra, doña Elvira, con su cortesía que se sentía como una inspección. Ellos no solo aceptaron a Sofía, la absorbieron. Le exigieron una lealtad que no dejaba espacio para su propia sangre. Y Sofía, con su corazón ingenuo y su deseo desesperado de pertenecer a esa estructura sólida, había cedido. En algún momento de los últimos 3 años, mi hija había dejado de ser mía y se había convertido en una extensión de esa casa. Yo no había estado ciega. Yo, Rosa, la mujer que había huido de un hogar de silencio punitivo, reconocía las cadenas envueltas en terciopelo. Había investigado, no con la rabia, sino con la metódica frialdad de una contadora que detecta fraude. Lo hice en secreto, mientras sonreía en las cenas y felicitaba a David por sus ascensos. La verdad que había desenterrado era mucho más oscura que la simple arrogancia. Los Valdés no solo la querían dependiente. Habían tejido una red de difamación sutil, deslizando comentarios a sus antiguos amigos, arruinando oportunidades laborales fuera de la empresa familiar, de modo que Sofía, paso a paso, creyera que su único refugio, su única valía, estaba dentro de sus paredes. La agresión física de Ricardo era solo la culminación del control mental que Clara había diseñado. El golpe solo es la confirmación. En el asiento del pasajero, dentro de una caja de cartón que la familia Valdés asumiría que contenía empanadas o bizcochos de mi supuesta disculpa, no había comida. Había pruebas, impresiones bancarias que mostraban cómo los Valdés habían controlado sus ahorros, correos electrónicos anónimos que revelaban las mentiras tejidas a sus amigos, y mi propio diario, meticulosamente documentado, de todas las veces que la habían aislado. ¿De verdad se necesita el quiebre de tu hija para que finalmente te atrevas a usar la rabia que el mundo te enseñó a temer? Llegué a su calle. La casa de los Valdés era una fortaleza de piedra caliza, un símbolo de la solidez inquebrantable de su linaje. Estacioné mi coche con una precisión milimétrica, como si la colocación exacta del vehículo fuera un acto de disciplina que me impedía temblar.
Tomé la caja. Su peso era mi coraje. Caminé hacia la puerta. Mis pasos eran lentos, deliberados. Yo no iba a precipitarme, yo iba a invadir. Sentí la punzada de la vieja Rosa, la que se habría echado a llorar y habría rogado por la paz, pero la quemé con el fuego de mi nueva furia. Toqué el timbre, no una vez, sino dos. Fuerte, claro. El silencio al otro lado de la puerta se sintió largo, cargado de la expectativa de un drama que yo no iba a permitir. La puerta se abrió. Allí estaba Ricardo, el suegro. Vestido con una camisa de golf, el hombre que lucía la imagen de la respetabilidad patriarcal. Sus ojos eran una mezcla de miedo inicial y la arrogancia que rápidamente se reafirmaba. Rosa, qué inesperado. Lo miré. Mis ojos no parpadearon. Vengo por mi hija, Ricardo. Él intentó forzar una sonrisa paternal. Claro, Rosa, estábamos teniendo una conversación familiar. Las cosas se salieron un poco de control. ¿Ella está bien? No, no está bien. Entré sin invitación. Mi movimiento fue fluido, peligroso. Ricardo retrocedió. Su confusión era mi primera victoria. El salón de los Valdés era todo mármol frío y silencios costosos. En el sofá, mi hija Sofía estaba sentada, pequeña, con una manta sobre las piernas. Su rostro estaba hinchado y había una sombra oscura debajo de su ojo derecho. A su lado, David, su esposo, se levantó. Su expresión una máscara de ansiedad y sumisión filial. «Mamá Rosa, por favor no compliques esto», susurró David. Ignoré a David. Lo vi como un objeto en la habitación. Caminé hacia la gran mesa de centro de madera pulida, la mesa donde los Valdés seguramente tomaban decisiones sobre el destino de sus empleados y sus inversiones. Con una calma que no sentía, deposité la caja de cartón en el centro. El impacto fue sordo, seco. «Hoy se acaba su control, Ricardo», dije, y mi voz era plana con el sonido del acero. Elvira, la suegra, apareció desde el pasillo alerta, con su collar de perlas perfectamente alineado sobre su vestido de lana. Su sonrisa de anfitriona se desvaneció al ver la caja anónima en la mesa. «Rosa, ¿qué significa esto? Por favor, siéntate. David, ofrécele algo de beber». «No voy a beber y no me voy a sentar». Me acerqué a Sofía. Mis manos, que antes habían temblado en el volante, ahora eran firmes. Toqué su cara suavemente, evitando el hematoma. «Levántate, Sofía. Nos vamos a casa». «Pero, mamá, David», balbuceó mi hija, todavía en el agarre de la lealtad confundida. «David te vio ser golpeada y no hizo nada», dije, mi voz atravesando la tensión. «David te ha mentido durante 3 años». Me volví hacia los Valdés, que ahora se habían reagrupado, con sus rostros endurecidos por la ofensa. Hoy se acaba su control. Hoy mi hija vuelve conmigo, y la caja se queda. Elvira intentó acercarse a la caja, su curiosidad triunfando sobre su decoro. «¿Qué hay en la caja, Rosa? ¿Comida?» «No, dentro hay una historia. La historia de cómo ustedes la aislaron, la difamaron y la humillaron, hasta que creyó que solo los tenía ustedes. Hay pruebas de que arruinaron la relación con su amiga, de cómo bloquearon su entrevista de trabajo, de cómo David, su esposo, les daba acceso a sus cuentas bancarias para controlar su vida». El aire se congeló. El rostro de Ricardo se puso rojo, no de rabia, sino de la humillación expuesta. Él entendía la implicación. Yo no era una madre emocional. Yo era una operadora que había documentado su crimen. «¡Estás loca, Rosa! ¡Difamación!», gritó Ricardo, su voz rompiendo su fachada. «No, es evidencia, Ricardo. Y si me obligan a llevármela a la policía, no solo tendrán que responder por el golpe, tendrán que responder por la conspiración contra la vida de mi hija». El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el suave gemido de Sofía al levantarse. David, mi yerno, no se movió. Su cobardía era su propia jaula. Tomé la mano de Sofía. Estaba fría. «Vámonos, mi vida. La única lealtad que debes tener es a ti misma».
Caminamos hacia la puerta. Los Valdés se quedaron inmóviles, paralizados por la caja en la mesa. Nadie se atrevió a detenernos. Yo, Rosa, la mujer que había temido el escándalo toda su vida, había usado el escándalo como un arma de liberación. La batalla había terminado, pero la guerra emocional apenas comenzaba. ¿De verdad se puede desmantelar el control de un solo golpe? ¿O es la liberación solo el comienzo de una larga y dolorosa reconstrucción? El trayecto de regreso a mi apartamento fue un túnel de silencio que se extendía. Sofía iba a mi lado, encogida contra el asiento, con la manta que le había arrojado encima, actuando como un capullo frágil. Yo no encendí la radio, no me atreví a hablar. La voz de Sofía, que había sido mi brújula en el camino de ida, ahora era una ausencia que me gritaba al oído. Yo no la había traído a casa para consolarla, la había traído para desintoxicarla. Llegamos al edificio. La noche había caído, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a gasolina. El aire de mi apartamento, cálido y conocido, se sintió áspero en la nariz, como si el mármol frío de la casa de los Valdés hubiera alterado mi capacidad para percibir la seguridad. Sofía se dirigió directamente a la ducha. Su silencio era su único refugio. Yo me quedé en la sala, con la caja de cartón abandonada sobre la encimera de la cocina. Era un arma descargada, pero el peso de la información que contenía seguía siendo palpable. Me serví un vaso de agua y me acerqué a la ventana. Las luces de la ciudad eran una promesa lejana, un mundo donde las personas se movían sin el yugo de los Valdés. Pero ese mundo se sentía ajeno. Yo seguía anclada en la oscuridad de esa sala, revisando mi propia actuación. Fui fría, fui metódica, fui una operadora. No le ofrecí consuelo a Ricardo ni a David, solo les ofrecí la extorsión legal de la evidencia. ¿Acaso la maternidad, en la edad madura, se convierte en la capacidad de ser brutalmente eficaz, incluso a expensas de la ternura? Recordé el rostro de David, no la rabia, sino la absoluta inanición de su voluntad. Era el rostro de un niño atado a una silla de oro. Él amaba a su padre más que a su esposa. No, amaba la seguridad que su padre representaba más que la vida de su esposa. El silencio era su jaula. Mi propia historia regresó, un fantasma helado. Mi exmarido, el padre de Sofía, nunca me golpeó. Su violencia era la erosión lenta de mi ser. Sus palabras no eran bofetadas, eran susurros sobre mi ineptitud financiera, mi falta de visión, la necesidad de que yo fuera más callada en las reuniones sociales. Yo había huido de ese matrimonio con un divorcio digno que, en realidad, fue un acto de rendición para evitar el drama. Ahora, al ver el hematoma en el rostro de mi hija, me di cuenta de la conexión profunda. Yo la había salvado del golpe visible, pero había fracasado en enseñarle a luchar contra el golpe invisible que yo misma había tolerado. El fuego que se había encendido en mi pecho era el de la Rosa joven que no se había atrevido a gritar. Tal vez la verdadera valentía no es el acto de huir, sino la decisión de volver a pelear una batalla que creíste haber enterrado. Sofía salió de la ducha. El vapor llenaba el pasillo trayendo el olor a jabón y a antiséptico. La miré. Estaba envuelta en mi vieja bata de felpa, sus hombros aún tensos. La vida con los Valdés no se había quitado con el agua caliente, se había adherido a su piel como una segunda capa. «Mamá», dijo, y su voz era solo un susurro. «Estoy mareada». Es el shock, mi vida, y es el final de una larga, larga mentira. No hablamos del golpe, no hablamos de Ricardo, hablamos de David. «Él no me va a llamar», afirmó Sofía con la certeza de la traicionada. «Sí lo hará. Te llamará en la mañana, cuando se sienta seguro, cuando su madre le haya dado la línea que tiene que seguir. Te dirá que estás siendo manipulada por tu madre». Ella sonrió tristemente. Era la sonrisa de alguien que ya no tiene ilusiones. Siempre fui una extensión, ¿verdad? No una persona. Para ellos sí. Para mí eres mi mejor borrador de humanidad. Y ahora vamos a luchar para que seas solo tú. La mañana llegó con una luz fría y brillante. Yo me desperté antes que Sofía, con el peso de la responsabilidad sobre mis hombros.
La evidencia en la caja no me daba tranquilidad, me daba poder, y el poder se sentía peligroso. Llamé a mi abogada, Luisa. Le conté el encuentro, la caja, la parálisis de los Valdés. Luisa se rió, un sonido seco que me recordó a un disparo. Rosa, has hecho mi trabajo por mí. Esto no es solo un caso de violencia doméstica. Esto es coacción y daños morales sistemáticos. Están aterrados. Su reputación es su única moneda. Quiero el divorcio inmediato, Luisa, sin negociación, que se queden con sus acciones, que se queden con su casa, pero que mi hija no tenga que volver a oler el aire de esa familia. Lo tendrás, pero ellos intentarán la revancha silenciosa. Te atacarán en círculos sociales, te difamarán, dirán que siempre fuiste una madre sobreprotectora. Que lo hagan, ya estoy curada de la opinión ajena. Y entonces sonó el teléfono de Sofía. David, justo como lo había predicho. Sofía me miró. Su mano tembló al levantar el aparato. Ponlo en altavoz, mi vida. No tienes que enfrentarlo sola. La voz de David era suave, persuasiva, con el tono estudiado de la víctima. Sofía, por favor, sé que estás con tu madre. Ella está arruinando todo. Tienes que volver a casa. Papá está destrozado. Mamá está llorando. Lo que pasó fue un error de control de temperamento. No fue un error, David, dijo Sofía, y su voz, aunque baja, era firme. Su voz era acero. Sí lo fue, cariño, pero tu madre te está manipulando. Ella siempre ha estado celosa de nuestra familia. Y ahí estaba, la táctica, el ataque personal, el intento de introducir la duda en el vínculo más fuerte. No, mi madre no está celosa. Mi madre me trajo a casa con pruebas, David. Pruebas de que tu madre y tu padre destruyeron mi vida social para que yo dependiera de ustedes. Pruebas de que tú sabías que arruinaron mi entrevista de trabajo. Hubo un silencio aplastante. David no podía negarlo, porque sabía que yo tenía la caja. Sofía, si sigues este camino, no te quedará nada. Te quedaste sin amigos por una razón. Tu madre te usará y luego se irá. Me quedé sin amigos porque ustedes me los robaron, y ahora me quedaré sin esposo por una razón: cobardía. Sofía colgó. Sus manos estaban sudadas. La adrenalina había pasado. ¿Ves, mamá? Lo sabía todo el tiempo. Yo no la abracé de inmediato. Dejé que la verdad se instalara en su cuerpo. Tu rabia es tu GPS, Sofía. Escúchala. Los días siguientes fueron una lucha por la reapropiación. Sofía no lloró por David, lloró por la vida que pensó que tenía. La casa de los Valdés era una cárcel, pero era una cárcel con la promesa de estabilidad. Y ahora, la libertad era aterradora. Yo le di el espacio que necesitaba. No la presioné para que tomara decisiones sobre su futuro profesional. Yo, la contadora, solo me encargué de las logísticas de la supervivencia. Contraté seguridad para el edificio, cambié las cerraduras, la preparé para el ataque legal que vendría. Pero la batalla real se libraba en su cabeza. Sofía empezó a recuperar sus viejas pasiones, su amor por la fotografía. Ella había abandonado su arte porque David le había dicho que era poco práctico. Ahora la veía en el balcón con su vieja cámara en la mano, enfocando las sombras y las luces de la ciudad. «Mamá», me dijo un día, su ojo aún magullado, «estoy tomando fotos de cosas rotas, vidrios, paredes, flores marchitas. Es un buen tema. Quiero tomar fotos de la caja de cartón». Y lo hizo. Fotografió la caja vacía, la misma que contenía la evidencia que la había liberado. La fotografió en blanco y negro, con una luz cruda que acentuaba las arrugas y la fragilidad del cartón. ¿Acaso el arte más honesto no es la documentación del propio naufragio? Yo, mientras tanto, continué mi introspección. Empecé a reescribir mi propio pasado en un cuaderno, no para publicarlo, sino para purgarlo. Escribí sobre el día en que mi exmarido me había obligado a cancelar un viaje con mis amigas porque la economía de la casa lo exigía. Una mentira que yo había aceptado como un acto de sacrificio noble. Mi propio divorcio había sido un divorcio de clase media, silencioso, negociado con educación, sin el drama de la violencia física.
Yo había creído que mi dolor era menor que el de otras mujeres, pero ahora entendía que el control de los Valdés sobre Sofía era solo la versión amplificada de lo que mi ex esposo había hecho conmigo. ¡Qué ironía! Que la violencia ajena fuera la llave para entender la propia herida no visible. El silencio de los Valdés fue roto por la llamada del abogado de Ricardo. Querían mediación. Querían que Sofía firmara un acuerdo de confidencialidad y aceptara una compensación económica a cambio de la promesa de no usar la evidencia de la caja. Luisa me aconsejó: acepta. No queremos arrastrar esto a un juicio donde su historia se vuelva a contar delante de extraños. No, quiero que acepten que el golpe y la difamación fueron el motivo del divorcio. No quiero que sea solo un divorcio por diferencias irreconciliables. Mi exigencia era ética, no financiera. Yo quería que su documento de divorcio fuera un testimonio de cargo contra su método de vida. La lucha se prolongó, pero al final los Valdés cedieron. La amenaza de la caja era demasiado grande. Sofía obtuvo su libertad total, un acuerdo financiero justo y, lo más importante, una sentencia de divorcio que, de forma implícita, reconocía la culpabilidad de la familia Valdés. Yo no solo había rescatado a mi hija, había cerrado el círculo de mi propia vida. Había defendido a la rosa joven con la fuerza de la rosa madura. Mi vida ahora olía a tinta fresca y a libertad recuperada. El día que Sofía recibió la sentencia de divorcio final, no hubo celebración. Solo hubo un cansancio profundo. Pero era el cansancio que sigue a una larga travesía, no el que precede a la derrota. Ella se mudó de mi apartamento no para irse lejos, sino para establecerse en su propio estudio, el mismo que usaba para la fotografía. Su nuevo hogar era minimalista, lleno de luz natural, un espacio diseñado para la autonomía. «Mamá», me dijo mientras colgaba su primera fotografía en blanco y negro, una imagen del sol entrando por la ventana. «Ya no tengo miedo. Tengo claridad». Su arte se convirtió en su terapia. Sus fotografías se centraban en los puntos de fuga, en los objetos que estaban a punto de romperse o que habían sido reparados. Ella no ocultaba el hematoma de su pasado, lo enmarcaba. Mi vida se reajustó. Volví a mi trabajo, pero con una indiferencia renovada hacia las hojas de cálculo. Mi verdadera vocación estaba ahora en la escritura. Mis cuadernos se llenaron de la historia de Rosa, de Sofía, de la caja. Empecé a asistir a grupos de apoyo para mujeres, no como terapeuta, sino como oyente. Yo no tenía que hablar. Yo solo absorbía las historias de las otras Sofías y las otras Elviras. Entendí que mi historia era solo un hilo en un tapiz mucho más grande. Un día, Sofía me llamó. Su voz era eufórica. «Mamá, voy a hacer una exposición. La llamaré Pruebas. Y la pieza central será la caja. La caja de cartón, el humilde recipiente de la verdad, se convertiría en arte». La idea era brillante. ¿Acaso el verdadero poder de la víctima no es la capacidad de convertir su evidencia en la iluminación de los demás? Fuimos juntas a su estudio. Sofía había preparado la caja. Estaba abierta, con la luz enfocada en su interior vacío. Las fotos de las pruebas colgaban alrededor. Ella había convertido el documento del control en el monumento a la liberación. Yo no necesité hablar. Miré la caja y por primera vez no sentí el peso del poder que había manejado. Sentí la ligereza de la responsabilidad cumplida. Mi hija, la que había sido golpeada y traicionada, ahora era una artista feroz que usaba su propia historia para desafiar el silencio. Y yo, Rosa, la contadora que se había convertido en detective y luego en escritora, finalmente me permití un momento de paz. Mi vida no era perfecta. La sombra de David y los Valdés siempre estaría ahí, un recordatorio. Pero yo tenía a Sofía y tenía mi voz. Y la voz, después de todo, es la única casa de la que nunca te pueden desalojar. El fuego antiguo ya no quemaba. Se había convertido en una luz cálida que guiaba mis pasos. La historia de Rosa sigue, porque la vida, como la curación, nunca se detiene. Parte 7. La fotografía del espejo. El éxito de la exposición fotográfica de Sofía
titulada simplemente Pruebas, fue un acto de justicia poética que vibró mucho más allá del circuito artístico. La sala de la galería estaba llena de gente, no solo de amantes del arte, sino de curiosos que venían a ver la historia que la prensa local había insinuado. La pieza central, la caja de cartón iluminada con un foco dramático, se había convertido en un tótem. A su alrededor, las fotografías de Sofía no solo mostraban objetos rotos, mostraban objetos abandonados y luego reclamados. Una silla desechada y reparada con un hilo de oro, un espejo agrietado que reflejaba la luz con más intensidad y, por supuesto, la serie dedicada a la caja vacía. Yo estaba allí, en la inauguración, vestida de un negro simple que me hacía sentir como una sombra vigilante. Observaba a Sofía. Ya no era la joven encogida. Su postura era recta, sus ojos brillantes con el fuego de la auténtica creatividad. Ella hablaba con la gente, no con la timidez de la víctima, sino con la autoridad del artista. ¿De verdad el trauma solo se convierte en poder cuando dejas de contarlo como dolor y lo presentas como evidencia? David no apareció. Por supuesto que no. Su cobardía era tan predecible como la salida del sol. Pero Elvira y Ricardo sí. Entraron en la galería como dos fantasmas de mármol, con sus ropas impecables y sus rostros tensos. No se atrevieron a acercarse a Sofía. Su estrategia era la observación silenciosa, el intento de reclamar un control a través de la presencia. Ricardo se detuvo frente a la caja. Su rostro era ilegible. Elvira, en cambio, se acercó a una de las fotografías de Sofía, una imagen de una vieja cerradura oxidada, y susurró algo a su esposo. Yo no pude escuchar, pero el gesto de su mano, la forma en que su collar de perlas brilló bajo el foco, me dijo que la rabia seguía intacta, pero ahora estaba sellada por el miedo al ridículo público. Yo no me acerqué a ellos. Mi silencio era mi línea de protección. Yo había ganado la batalla legal y la batalla moral. Mi única tarea ahora era no permitir que su veneno sutil se filtrara en la nueva vida de Sofía. Pero una de las piezas me detuvo. Era un autorretrato. Sofía se había fotografiado mirando directamente a la cámara. Su rostro estaba sin maquillaje, y aunque el hematoma bajo su ojo había desaparecido, ella había usado una sombra de ojos morada para recrearlo. Era la fotografía del espejo agrietado. La cicatriz visible no era una vergüenza, era una declaración. La miré y sentí una oleada de orgullo que me hizo sentir mareada. Mi hija había transformado el dolor en arte, la humillación en fuerza. Me acerqué a Sofía. «Es la mejor pieza», le dije, mi voz baja y rasposa. Era necesaria, mamá, para que la gente no olvidara que el arte es solo la verdad sin disfraz. Ella sabía que su arte era más que una exposición. Era el testimonio de cargo final contra la familia Valdés. El éxito de Sofía me obligó a confrontar mi propio estancamiento. Yo era la facilitadora, la estrategista, la que había escrito las notas en la sombra. Pero ¿quién era Rosa ahora? Mi cuaderno de escritura, el que usaba para purgar mi propia historia, se había llenado de mi vida con mi exesposo, Juan. Escribí sobre el día en que Juan, con esa sonrisa condescendiente que me volvía muda, me había dicho que mi ambición era linda, pero poco femenina. Poco femenina. La frase era un látigo silencioso. Yo había abandonado mis estudios de literatura para estudiar contabilidad, no por vocación, sino por seguridad. Juan había prometido que la seguridad me daría la paz, y la paz para él significaba mi obediencia. Ahora, mi escritura se había vuelto urgente. Yo no quería que mi libro fuera solo la historia del rescate de Sofía. Quería que fuera la historia de la rosa enterrada. ¿De verdad el mayor acto de amor propio es el permiso que te das para desenterrar a la mujer que tuviste que matar para sobrevivir? Escribí sobre mis heridas no visibles, la jealousy que sentí cuando veía a otras mujeres hablando libremente en las cenas de negocios, la nostalgia por la vida que nunca tuve, la vida de una escritora con cuadernos llenos de sueños líquidos. Mi hija, al ver mi obsesión con la escritura, se convirtió en mi lectora más cruel y honesta. «Mamá», me dijo una tarde,
después de leer un capítulo sobre mi relación con Juan. Este capítulo es bueno, pero es demasiado diplomático. ¿Qué quieres decir? No escribiste sobre la rabia, escribiste sobre la resignación. ¿Dónde está la Rosa que me sacó de esa casa? Ella tenía razón. Yo había enmarcado mi propia vida como un sacrificio noble. Había evitado el dolor puro de la traición de Juan. No es fácil escribir sobre la propia cobardía, Sofía. No es cobardía, mamá, es dolor. Y si no escribes el dolor, no escribes la verdad. La verdad es que te dolió que él no te viera. Su simple afirmación me hizo sentir un nudo en la garganta. No era solo que Juan no me viera, era que yo me había hecho invisible para que él se sintiera más grande. El divorcio de Sofía se cerró. Los Valdés se hundieron en un silencio público, pero su poder no se desvanecía. Yo sabía que esperaban mi fracaso, el colapso de Sofía. El control de los Valdés era una droga que no se dejaba tan fácilmente. Y entonces el espectro regresó. David. David, mi exyerno, me envió un correo electrónico, no a Sofía, a mí. El correo era largo, serpenteante, una mezcla de autocompasión y reclamo. Rosa, te escribo porque sé que tú entiendes el orden. Tu hija está sola, está confundida. Su arte es solo un grito. Ella necesita estabilidad. Yo estoy dispuesto a perdonar lo que hiciste y lo que mi padre hizo. Podemos arreglar esto. Ella me sigue queriendo, lo sé. Elvira y Ricardo están dispuestos a olvidar el escándalo de la caja. Por favor, sé razonable. Ella te necesita, pero me necesita más a mí. Te propongo una cena, sin abogados. Lo leí 2 veces. Sentí un escalofrío de asco. Él no había aprendido nada. Él no veía a Sofía como una mujer libre, sino como una propiedad temporalmente extraviada. Su oferta de perdón era la máxima humillación. Yo no borré el correo, lo imprimí y lo dejé en mi escritorio. Era la prueba de que el control no se desmantela con un solo golpe de martillo. Necesita la vigilancia constante. Se lo mostré a Sofía. Su reacción no fue de tristeza, sino de firmeza. Es un chiste, mamá. Él cree que mi arte es un berrinche, que yo soy una extensión que se puede recuperar con una cena. ¿Y qué vas a hacer, mi vida? Voy a hacer lo que un artista hace, mamá. Voy a responder con mi trabajo. Sofía no le respondió a David. En cambio, en su exposición, colgó una nota de artista bajo la fotografía del espejo agrietado. El perdón es para aquellos que reconocen el daño. La libertad es para aquellos que entienden que el perdón no es una obligación. El mensaje no era para el público, era para David. Era su declaración final de autonomía. Mi libro, La memoria es un cuaderno, el título que finalmente elegí para la historia de mi vida y la de Sofía, estaba a punto de ser publicado. Ya no me importaba la opinión de Juan, de Elvira o de los círculos sociales. Había encontrado mi voz literaria en la intersección de mi rabia y mi amor. Mi vida se había simplificado hasta la médula. Trabajo, escritura, Sofía. Una noche, yo estaba en la cocina preparando café. Sofía entró, radiante. Acababa de vender la pieza central de su exposición, la caja de cartón. ¿Quién la compró, Sofía?, pregunté curiosa. Una mujer. Me dijo que necesitaba un recordatorio de que la prueba de su propia vida era suficiente. Yo sonreí. La caja había completado su viaje. Había pasado de ser un recipiente de evidencia a un símbolo de arte y ahora a una inspiración. Yo ya no era la rosa de la resignación, yo era la rosa de la acción. Mi vida no había terminado al rescatar a mi hija, mi vida había comenzado. Ahora, cuando me miro al espejo, no veo solo a la madre, veo a la escritora con los ojos firmes, a la mujer que ya no tiene miedo de su propia historia. La vida no me había dado la paz que Juan prometió, me había dado la fuerza de la tormenta. Y esa fuerza, después de todo, era mucho más valiosa que cualquier seguridad. El camino de Rosa, la mujer que,